Vamos a tomar de nuevo la lectura de la palabra. El libro de Mateo, capítulo 24, versos 36 al 39. Osvaldo, por favor, ¿me ayudas? Dice la palabra del Señor así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por favor, ora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos ante tu presencia en este día. Tu palabra no vuelve a nosotros vacía, sino que hace el efecto que tú quieres que haga sobre nuestras vidas, Señor. Permite que tanto los que van a oír en este momento como los que van a oír en diferido puedan ser llevados, Señor, al entendimiento de esta palabra de este día. Y que, Señor, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, puedan ser capaces de comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de lo que en este día, Señor, va a ser expuesto, de tal manera que tú seas glorificado y que cada uno pueda cumplir propósito delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ver qué tan breve puedo ser, porque necesito decir todo lo que voy a decir. Y también necesito ser breve para que la gente puedan oír el contenido, porque si no los audios no suben. Me llama la atención que esta es una profecía para nosotros, porque tiene que ver con la venida de Jesucristo de nuevo a la tierra. Si es una profecía para nosotros, yo tengo que estar atenta. ¿Qué me está diciendo Cristo? Porque si a usted le están dando una profecía y esa profecía es incierta, ¿y cómo usted se previene de lo que va a venir si lo que le están diciendo no es correcto? Así que Cristo profetiza algo muy interesante para su venida. Ojo, la clave de esta profecía consiste en lo siguiente. Bendecimos ahí a Ángela Correa, a Jonathan y a los que se están agregando. Y a los que van a oír en diferido también. Escucha la palabra profética, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ahí arranca la profecía. Mas como en los días de Noé, porque como así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, repite conmigo, Osvaldo, casándose y dándose en casamiento, y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, yo siempre leía esta profecía y yo decía, bueno, Señor, pero tú eres muy fidedigno y muy puntual en lo que dice. Pero ¿qué pasó con esta profecía? Porque esta profecía está como extraña. Porque miren lo que dice, más como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Y dónde está la profecía? Si eso es lo que hace la gente desde que pisa sobre la tierra. Pero aquí dice algo muy interesante. Dice que ellos estaban casándose y dándose en casamiento como en los días de Noé. Ahora, tenemos que ir a ver qué sucedió en los días de Noé para poder comprender qué es lo que me están diciendo que se va a repetir. Ahora, lo que está hablando esta profecía es que los hijos de Dios se pervirtieron en promiscuidad, en perversión sexual, y que en este tiempo Cristo dice que se va a repetir lo mismo. Ahora, hay quienes dicen, hay una teología que tiene un punto de vista que dice que estos hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles.
Ajá, bueno, entonces vamos a suponer que eso fuera así. Mire, este es el error teológico más brutal que jamás se haya predicado. Porque entonces Cristo estaría profetizando que va a venir en este tiempo los ángeles de nuevo a fijarse en la belleza de las hijas de los hombres, a casarse con ella y a engendrarle gigantes. Esa sería la profecía. Mire, cuando usted vea que los ángeles comienzan a bajar y a casarse con las mujeres de este mundo, entonces, y empiecen a nacer gigantes, entonces pendiente que va a venir Cristo. Esa no es la profecía. Y es una enseñanza con el error o horror brutal teológico más descabellado. Un enfoque totalmente descabellado. Entonces, ¿en qué consiste la profecía? Bueno, a la profecía, que por cierto debo de estar atenta porque ella me advierte a mí de manera inequívoca que Cristo regresa. Ahora, ¿cuál fue la raíz del pecado que movió a Dios a destruir la primera población mundial en un diluvio? ¿Y qué hizo que a Dios le doliera su corazón? Bueno, voy más allá. Y que en este tiempo se va a manifestar y van a ser los causantes de que venga un juicio sobre la tierra llamado la gran tribulación. Partimos del siguiente conocimiento, y es que los hijos de Dios existieron del diluvio hacia atrás, incluyendo los que aparecen en el libro de Job. Son los mismos que murieron en el diluvio. Ahora, post-diluvio no hubo hijos de Dios, sino pueblo de Dios. Desde Noé, ahí viene el Porcén, viene la línea genealógica de donde va a venir el pueblo de Israel y luego el Salvador del mundo, ¿verdad? Cuando viene Cristo, en Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hijos de Dios de Noé hacia atrás. Por cierto, todos esos llamados hijos de Dios mueren en el diluvio. Y ahora, luego del diluvio, hasta que viene Cristo, pueblo de Dios, y luego vuelven hijos de Dios desde que Cristo viene a la tierra, ¿verdad?, a predicarnos el mensaje de salvación. Hasta nuestros días, todos los que hemos creído, ¿verdad?, los que vamos creyendo, se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero oiga lo que dice en el libro de Génesis para que comprendamos que ahí no está hablando de ángeles por ningún lado. Dice, Génesis 6, 1 al 13, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Ahora, el primer versículo que usted ve, que se da cuenta que no es ángeles, el versículo 3 de Génesis 6 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dijera, no contenderá mi espíritu con los ángeles. No. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Se da cuenta que está hablando de hombre. Se da cuenta que no está hablando de ángeles. Dice, porque ciertamente él es carne. Le daré un plazo de 120 años para que enmienden su vida. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y después también que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, aquí está otra señal de que no eran ángeles, sino que eran personas que vinieron desde la antigüedad. ¿Desde dónde? Estos fueron hijos de Adán y Eva, nacidos antes del pecado. Y se lo pruebo por la palabra. Varones de renombre desde la antigüedad, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, no dice de los ángeles,
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, no dice ángeles, hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió tanto? Es que yo le pregunté a Dios, le dije, mira, Señor, ¿tú me puedes explicar si ya Caín había matado a Abel, si ya había pasado de todo? ¿Por qué te dolió tanto lo que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque tienen que haber hecho algo muy especial para que tú te arrepintieras de haberlos creado a un punto que la palabra dice que te dolió en tu corazón y determinaste enviar un diluvio para barrerlo. Y lo que a él le dolió en su corazón fue lo siguiente. Él me explicó lo siguiente. Me dijo, mira, cuando Adán y Eva pecaron, yo comprendí su pecado. Comprendí porque, número uno, ellos se aburrieron del amor mío. A empezar por ahí. Eso lo dice Oseas capítulo 6, versículo 6, dice 6 y 7, dice que ellos quebrantaron el pacto porque se aburrieron del amor de Dios. Pero lo otro es que ellos no sabían lo que era muerte. Ellos no sabían, bueno, ¿qué me pasará si yo me como ese fruto? ¿Y qué será la muerte? ¿Y qué será lo que me va a venir? Así que ellos estaban expectantes. Pero estos hijos de Dios no eran inocentes. Ya ellos habían salido en santidad del Edén, habían poblado la tierra, pero ellos habían visto las consecuencias de que su mamá y su papá pecaron, de cómo fueron echados del Edén, de cómo comenzaron a enfermarse, de cómo comenzaron a envejecer, de cómo lamentablemente vino el homicidio de Abel, de cómo de Caín salió una descendencia de homicidas. Ellos sabían las consecuencias del pecado. Y cuando ellos comienzan a ver hacia afuera y comienzan a escoger de la descendencia cainita para acostarse con ellas, yo digo, pero ya va, ven acá. ¿Y qué le pasó a esta gente? Ellos están viendo el pecado, ellos son varones de renombre, porque la bendición de Dios estaba con ellos, porque el pecado de Adán y Eva, al ser después que ellos nacieron, y al ser después que ellos poblaron la tierra, no los afectó. Afectó a los que nacieron después del pecado, pero no antes del pecado. Así que estas personas habían poblado la tierra viviendo en santidad, pero ellos determinan corromperse. Y cuando usted va al libro de Job, se da cuenta que estos hijos de Dios son los mismos que mueren en el diluvio, porque Job en el capítulo 31 dice, hice un pacto con mis ojos, que si yo veo una doncella y esa mujer joven me perturba, no la veré dos veces, para impedir que me arrastre, porque mis ojos, mi corazón no se va a ir tras mis ojos. Y ahí da una serie que usted tiene que leer, Job 31, para que vea el pacto que él hace, porque él había visto la decadencia de cómo estos hijos de Dios no solamente escogieron como esposa las que quisieron, era fácil, ellos pagaban una dote. ¿Cuánto es? Bueno, esta vale tanto, que aquí está la dote, dame la mujer, y aquella también, y quiero aquella también, y quiero aquella también, y se las llevaban como comprar una mercancía. Las usaban, las preñaban y las botaban. Dice que les engendraron hijos, pasaron de hijos de Dios a padrote, y usted luego los consigue en segunda de Pedro capítulo 2, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que envió un diluvio para barrer a los impíos de esa generación. Así que pasaron de hijos de Dios a impíos. Ahora dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, hasta el hombre, la bestia y hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlo hecho. Se da cuenta que por ahí no aparece ángeles por ningún lado. Ajá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿En qué era perfecto Noé? Que desde él, en su generación ascendiente, desde Adán hasta Noé, marido de una sola mujer, todos estos hombres. Así que este que no era de los hijos de Dios, qué terrible,
fue un ejemplo a seguir, igual que Job en su tiempo, para estos hijos de Dios pervertidos. Ahora, a mí me llama la atención, con razón a Dios le dolió en su corazón y a mí me duele cada vez que yo hablo de este tema. Mire, comenzó con uno solo, que empezó a echar ojo para afuera, a enamorarse de las cainitas. Pero luego cayeron todos. Y cuando Noé hace el arca y entra en el arca, a mí me llama la atención que Dios no le dice, mira, Noé, tú sabes, por allá en aquella isla de tal o en aquella ciudad de tal, ve allí que quedó un sobreviviente de los hijos de Dios, anda y recógelo, búscalo y mételo en el arca. No quedó uno solo. Ahora, dice, y miró Dios toda la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, no dice los ángeles y la población humana, no dice, porque toda carne había corrompido su camino. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, oiga lo que dice Cristo. Que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quién se llevó? Se llevó a los hijos de Dios, que pasaron de hijos de Dios a impíos, y se llevó a la descendencia cainita y a todo el que había por ahí. El único que sobrevivió fue Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sí. Pero lo cruel de esto, aparecen en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Ya va. Dicen que eran ángeles, pero o dormimos en el suelo o dormimos en la cama. Porque estas personas que mueren en el diluvio y que Cristo certifica que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice que cuando Cristo baja al infierno, bajó a predicarle. ¿Y de cuándo acá la predicación es para los ángeles? ¿De cuándo acá los ángeles se arrepienten de sus pecados y aceptan el sacrificio de Cristo para ser salvos? Dice que Cristo bajó a predicarle. Si bajó a predicarle, no eran ángeles. Pero Él no bajó tampoco a que ellos se arrepintieran allá. No, Él bajó a certificarle que la promesa de Génesis 3:15, Él era el resultado de esa promesa. Él bajó a predicarle, así que no eran ángeles, porque la salvación no es para los ángeles, sino para la humanidad. Y los espíritus inmundos ni los ángeles se arrepienten. O sea, ellos no están en el pacto de salvación. Ahora, Dios le da un plazo de 120 años para que se arrepientan. Si eran ángeles, o sea que Dios le iba a dar a los ángeles. Los ángeles son espíritus, son eternos. Los que están condenados van a pasar la eternidad en el lago de fuego con Satanás. Y los que nunca han ofendido a Dios, pues están eternamente y estarán por los siglos de los siglos. A esto les dieron un plazo de 120 años para que se arrepientan. Ahora, vamos a la palabra, vamos a descartar si realmente estos eran hijos de Dios. Osvaldo, ayúdame aquí a leer, por favor. Hebreos del 1 al 5. Dice así: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Dios dice acerca de los ángeles, Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llama de fuego. Pero de su hijo dice, tu reino, oh Dios, seguirá por siempre, gobernará tu reino con justicia. Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La palabra certifica.
¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré él por padre, él me será a mí por hijo. Dice que de los ángeles dice, él hace que sus ángeles sean como viento y de sus siervos como llama de fuego. Pero de su hijo dice, tu trono, Dios, seguirá por siempre, tú gobernarás tu reino con justicia. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los ángeles, lo dice el versículo 14 de Hebreos 1, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y enviados a ayudar a los que recibiremos salvación. Así que no eran ángeles. Lo otro que sabemos que no eran ángeles, lo digo incansablemente en Lucas 20, 34 al 36, Mateo 22, 28 al 30, dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, abordan a Cristo. Como siempre, la gente para tratar de enredarlo, le dice, mira, Jesús, una pregunta, tú sabes que una mujer, ella se casó, el marido se murió y se acostó con los 7 hermanos, y en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Y él le dice, erráis. Usted vea que es un error decir que los ángeles tienen sexo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir. ¿Se da cuenta? Los ángeles no mueren, ellos no necesitan multiplicarse. El sexo es un regalo para nosotros, para poder multiplicarnos y de esa manera prolongar la existencia de la gente en la tierra. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿quiénes eran estos benditos hijos de Dios? Hijos de Adán y Eva antes del pecado. En Lucas 3:38, en la genealogía de Jesucristo, dice, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Y todos los que él engendró en el Edén, antes de pecar, todos eran hijos de Dios. Así que estos textos que vamos a leer a continuación confirman que los hijos de Dios eran descendientes de Adán, nacidos antes del pecado, y poblaron la tierra porque el pecado, al ser después que ellos nacieron, no los afectó, sino que el pecado afecta a los que nacieron o a los que nacimos después de que ellos pecaron. El primer pasaje que certifica que los hijos de Dios o que Adán y Eva tuvieron hijos en Edén, cuando Dios crea al hombre, Génesis 1, 27 y 28, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿De qué la iba a llenar? ¿De hormiguita? ¿De naranja? No, ahí le está diciendo fructificad y multiplicaos. Y mira esto, Valdo. Si ellos no se hubiesen multiplicado en Edén, el pecado no hubiese sido comerse el fruto. El pecado hubiese sido la desobediencia de no fructificar y multiplicarse. Fructificad y multiplicad. Ahora, ¿cómo me multiplico yo? Bueno, yo tuve un hijo, se llama Jackson, y ese a su vez tuvo 2, se llama Yarexi y Misael. Osvaldo tuvo 2 hijos, una se llama Julie y otro se llama Gabriel. Gabriel tiene una que se llama María Gabriela. Y Julie tiene 2 hijos, una que se llama, ahí se me fue, Andrea y Juan Diego, ¿verdad? Entonces, yo me he multiplicado y él se ha multiplicado. Pero ¿cómo nos multiplicamos? Haciendo oraciones, no haciendo muchachitos. A ellos le dijeron, fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra y sométanla, gobiernenla, sojúzguenla. Así que la bendición era para que ellos llenaran la tierra. Así que tenían intimidad, nacía un varón, una hembra, en el orden que nacieran, en lo que crecían, ellos le daban la bendición y los mandaban a poblar la tierra. Para el momento en que ellos pecan, la tierra estaba llena de habitantes.
El segundo pasaje que certifica que estos hijos de Dios son nacidos en Edén antes del pecado y que poblaron la tierra, cuando viene de Dios, dice que saca del hombre una costilla y le hace la mujer, y él cuando la ve venir dice: wow, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta será llamada varona. El primer nombre de la mujer es varona. Venía virgen, venía doncella. Y él entendió que se la dieron para tener intimidad sexual con ella. Dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en, así lo dice el original, se unirá en su mujer y serán una sola carne. Así que no se la dieron para que lavara la ropa, estaban desnudos. No se la dieron para que cocinara, no tenían estufa ni cocina en ese tiempo. No se la dieron para que limpiara la casa, se la dieron para que tuviera intimidad con ella. El tercer versículo, Osvaldo, lee por favor Génesis 3:16. Sí, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor parirás los hijos. Oiga bien, el siguiente pasaje certifica que esta dama ya había parido para el momento en que peca. Así es. Dios le da una sentencia a cada uno y a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor parirás los hijos. Si le iba a multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces, quiere decir que ella ya los había experimentado. Y ahora iba a parir con dolor, quiere decir que antes paría sin dolor. El otro versículo que certifica que estos hijos de Dios eran nacidos antes del pecado, hijos de Adán y Eva, Génesis 3:20 dice: y Adán puso por nombre a su mujer Eva, por cuanto ella era presente para el momento, madre de todos los vivientes. El siguiente pasaje que certifica que estos hijos de Dios eran nacidos antes del pecado y que ya habían poblado la tierra para cuando Adán y Eva pecan, lo vemos en Génesis 4:14-17. Caín mata a su hermano Abel y viene Dios y le da una sentencia a Caín. Bueno, ahora vas a trabajar, la tierra no te va a dar fruto, vas a ser un errante, vas a ser un extranjero. Y él le dice: wow, grande es mi castigo para ser soportado. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo que cualquiera? Y Dios no le dice: epa, pero aparte de asesino ahora también te volviste loco. ¿Cómo que cualquiera? Si el único hermano que tenía era Abel y tú lo mataste y tu mamá y tu papá no se van a levantar contra ti. No, Dios le responde: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. O sea que él podía andar por la tierra si iban a saber que él mató a su hermano y cualquiera podía dar muerte a este hombre. Y Dios le pone una señal. Así que cuando Caín mata a Abel, la tierra estaba llena de gente y no eran los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. Ahora, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enoc. Él sale, como decir, de Santiago de los Caballeros para Santo Domingo, de una ciudad hacia otra. Él sale de la ciudad donde él comete el homicidio y se va hacia otro lugar. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí de esta enseñanza teológica diabólica y descabellada de estar diciendo que los hijos de Dios eran ángeles? Que Cristo dice: más como en los días de Noé. Así es. Que la gente estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y resulta ser que Cristo está prediciendo la perversión sexual
que van a tener los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y entienda esto, hijos de Dios, de Noé hacia atrás, los que nacieron antes del pecado. Desde Noé hasta que Cristo viene, pueblo de Dios. Usted no consigue por ahí hijo de Dios por ningún lado. Y luego, desde que Cristo viene, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este es el error teológico más brutal que jamás se haya predicado. Porque entonces Cristo estaría prediciendo, profetizando que en este tiempo van a volver a bajar los ángeles, a acostarse con las mujeres, a engendrarles gigantes, y esa va a ser la señal de que Cristo viene. Esa no es la señal de que Cristo viene. La señal de que Cristo viene es que las personas van a perder el temor reverente. Y aún habiendo aceptado el sacrificio de Cristo, van a estar como padrotes, acostándose con todo el mundo y con una promiscuidad y fornicando. Y la palabra de Dios dice que son hijos indignos. Sí es. Porque son hijos porque recibieron a Cristo y fueron adoptados, pero su práctica sexual inmunda los va a llevar al mismo lugar donde fueron a tener los hijos de Dios que se prostituyeron en el tiempo de Noé. Así que espero haber respondido conforme a las Sagradas Escrituras cuál es la profecía correcta. Así es. Y que tenemos que estar atentos y guardarnos de no caer en este mismo pecado. Los bendigo. Osvaldo, una oración, por favor, para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tenemos que entender, Señor, que esta profecía tiene que ver sobre nosotros, Señor, Padre Celestial, para que evitemos como hijos de Dios caer en cualquier cosa que sea contraria a tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, guárdanos como tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y permite en el nombre de Jesús, Señor, que seamos librados, Señor y Padre Celestial, de estar haciendo cosas que realmente no se corresponden por tu voluntad. Permite en el nombre de Jesús que cada uno de los que dio en este mensaje medite en ello, lo profundice en su entendimiento y que también sea diligente, Señor, en averiguar por las Escrituras la verdad que está escrita allí, porque tú has dicho, Señor y Padre Celestial, que tu palabra no vuelve así. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una de las cosas que yo veo que se me quedó por decir, la gente siempre pregunta, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? Ya la tierra estaba poblada. Ya la tierra estaba poblada. Así que por eso es que dice, y conoció Caín a su mujer. Ese conoció no es, hola, mucho gusto, me presento, soy Caín. No, él ya tenía a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Es que ya la tierra estaba poblada de habitantes. Así que ojo con eso. Y aguardarse, porque la palabra de Dios dice que todos los pecados que el hombre cometan están fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el templo y morada del Espíritu Santo y no es diseñado para la fornicación. ¿Ok? Los bendecimos. Hasta la próxima semana.